disculparse, pero yo igual la voy a perdonar, ¿verdad? Tengo esa autoridad. Y aunque esa persona no me pida disculpas y ande por ahí muy feliz, pues yo la voy a perdonar, porque estoy en todo mi derecho. Es una autoridad que tenemos. Pero lo que no podemos perdonar son los pecados que un tercero ha cometido con otro, ¿verdad? Es decir, que yo no puedo perdonar a alguien que te ha ofendido a ti y donde tú eres el directamente implicado, es decir, eres el que ha sido perjudicado. Ahí yo no tengo autoridad. ¿Cómo pudiera yo pretender perdonar las ofensas que otros te han hecho a ti? Es totalmente absurdo, ¿verdad? Alguien te insulta y yo perdono a esa persona. Mira, tú insultaste a Carlos, sin embargo yo te perdono porque has insultado a Carlos. Pero Carlos no te ha perdonado, pero yo te perdono. Es absurdo, ¿verdad, hermanos? Es totalmente enloquecido. Sin embargo, esto es lo que pretende enseñar la Iglesia Católica. Es de locos. Y tú vas donde el cura y tú le dices: curita, yo me robé la bicicleta del vecino. Y el cura te dice: hijo, rézate 100 Ave Marías y quédate con la bicicleta. ¡Plop! ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo puede un tercero perdonar los pecados que alguien ha cometido con otro tercero? Aquí no hay autoridad en lo absoluto, y esto no es lo que Jesús ha dicho. La autorización que da Jesús es solo para perdonar aquellos pecados que otro ser humano me ha cometido a mí. Como ser humano que me siento indignado, yo personalmente sí puedo perdonar su pecado, pero otro no puede perdonar los pecados que ese ha cometido en contra de mí. Es obvio, ¿verdad, hermanos? Y este modus operandi del cristianismo y de la Iglesia Católica, en donde ella perdona los pecados que otros cometen en contra de terceros, es lo que nos revela el por qué la región de Latinoamérica es tan insegura y por qué hay tanta delincuencia. Y básicamente, alguien te roba el celular, va donde el cura, se confiesa, reza 100 Ave Marías y se queda con el celular, no ha pasado nada. Pues ahí todos están perdidos, ¿verdad, hermanos? Tanto aquel que de alguna manera perdió su celular, pues ahora está molesto y no perdona al que le robó su celular, y el que le robó su celular piensa que su pecado ha sido expiado porque el cura se lo ha perdonado. Pero ese pecado solo puede ser expiado si esa otra persona te perdona, ¿verdad? Es la única manera. Y aquí hay otro punto que es clave. La autorización es solo para perdonar pecados entre seres humanos. Aquí no hay autorización para perdonar pecados de humanos en contra de Dios. A ver, muéstrame la verdad, hermanos. Como ya sabemos, los mandamientos se dividen en dos. Del 5 al 10 son pecados en contra de seres humanos, y del 1 al 4 son pecados en contra de Dios. De esta forma, imaginémonos que un ser humano pretende perdonar los pecados que tú has cometido en contra del Padre. Y volvemos al mismo asunto. El único autorizado para perdonar los pecados ahí sería el Padre, o en este caso Jesús, que ha recibido autorización del Padre. Pero nadie más, porque tú has ofendido es al Padre, no has ofendido a ningún ser humano, sino directamente al Padre. Entonces vemos que en este caso es solo Jesús quien ha sido autorizado por el Padre, quien puede perdonar esos pecados. Ningún ser humano puede. Es algo bastante obvio, y no hay autorización en la Biblia por ninguna parte para que un ser humano perdone los pecados que comete en contra de Dios o los pecados que comete en contra de terceros. Es totalmente absurdo, ¿verdad? Hermanos, miremos esto. Ya vemos que es bastante conveniente que a ti te perdonen esos pecados así como así. Y tú piensas que estás salvado, pero no lo estás. La realidad es que estás en grave pecado. Sin embargo, los pecados que sí podemos perdonar, de nuevo, son aquellos donde directamente nos han causado mal.
Y ya vemos que es conveniente perdonarlos, ¿verdad, hermanos? Y es una autorización que Jesús nos da, que es buena y es totalmente lógica. Yo perdono a los que me han hecho mal, y la oración del Padre Nuestro dice que el Padre también me va a perdonar a mí donde yo he hecho mal. Porque ocurre que a veces no podemos pedirle disculpas a alguien a quien le hemos hecho mal. No hay manera de hacerlo. Así que por eso yo tengo que perdonar a quienes me han hecho mal, de manera de que el Padre borre esos pecados en donde yo he hecho mal, pero no he podido pedirle perdón a aquella persona a la que le hice mal. Así que al cristiano como que le sería bastante conveniente perdonar a todos los que le han hecho mal. ¿Verdad, hermanos? Aunque sabemos que es difícil, pero ciertamente tiene toda la lógica. Porque el Padre tiene un librito allá en el cielo donde están anotados todas tus maldades, no solo las que has cometido en contra del Padre, sino las que has cometido en contra de otros seres humanos. Pero según la oración del Padre Nuestro, así como tú perdonas a los que te han hecho mal, el Padre entonces también te perdona tus pecados y va borrando aquellos pecados que tú has cometido en contra del Padre y aquellos pecados que tú has cometido en contra de otros. Pues tiene bastante lógica perdonar, aunque sea bastante difícil. Hermanos, entonces, ¿quién es el que perdona pecados? ¿Es el hombre o es Dios? Pues es Dios, a la final es Dios. El hombre no ha recibido autoridad para perdonar pecados ni de terceros ni de pecados que el hombre cometa en contra de Dios. Entonces, no hay en la Biblia una sola autorización para que el Papa de Roma se ponga en el lugar de Cristo o diga que viene en nombre de Cristo como Vicarius Filii Dei a perdonar pecados, porque eso lo convierte en anticristo, porque nunca ha recibido autorización de Cristo. En este caso, esta denominación de anticristo es también correcta, porque él opera en nombre de Cristo, pero ese título es totalmente falso, lo usurpa, porque nadie lo ha autorizado. Entonces vemos, hermanos, que es una blasfemia que el Papa perdone pecados. Leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Uno de estos nombres de blasfemia es precisamente Vicarius Filii Dei. Es la gran blasfemia de presentarse como el reemplazo de Cristo en la tierra. Esta es la blasfemia del Papa de Roma, la cual Hugo Chávez se la dijo en televisión pública al Papa. Le dijo: usted no es ningún representante o embajador de Cristo en la tierra. Y luego, debido a que Hugo Chávez estaba en el trono de la bestia, pues fue castigado con un cáncer, y luego finalmente también lo vimos besando la cruz de la bestia. Entonces no creo que Hugo Chávez se hubiera salvado, pero bueno, quién sabe qué pudo pasar antes de que él muriera ahí en su cama de muerte. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que el Papa de Roma no se opone abiertamente a Cristo, sino que él usurpa su lugar y su autoridad sin él haberla recibido. Eso lo hace anticristo, y en este caso es alguien que es blasfemo en contra del Padre. Ok, esto es parte de lo que explica este pastor adventista Esteban Bor, pero lo más importante de todo, y la razón de por qué estoy haciendo este video que se me está yendo rapidito, es porque en el mismo video donde Esteban Bor explica que anticristo es lo mismo que Vicarius Filii Dei, él como que dice algo muy interesante. No sé si sea un error o si lo ha dicho conscientemente, pero es un error que nos revela de forma contundente que la Trinidad es totalmente falsa. Sobre todo además porque es como un giro inesperado en el video. Están hablando del 666 y de repente, plop,
sale el tema de la Trinidad. Es un giro bastante bizarro en donde el pastor Esteban Bor dice que Jesús había dejado su vicario para referirse al Espíritu Santo. Inclusive dice Esteban Bor que el falso vicario sí es el Papa de Roma, quien está en la tierra, pero el verdadero vicario de Cristo sería el Espíritu Santo, quien está en el cielo. Recontra hiper mega plop. Y volvemos al mismo punto. Es curioso esto porque por un lado el pastor Esteban Bor es totalmente asertivo al decir que en efecto el Papa de Roma es anticristo y explica claramente que la palabra anticristo quiere decir vicario de Cristo. Pero ahora el mismo pastor Esteban Bor dice que el Espíritu Santo sería el nuevo vicario de Cristo, y eso es una paradoja porque vicario de Cristo significa anticristo. Y en este caso, nosotros vamos a ver si es cierto que el Espíritu Santo tiene autorización del Padre para operar como embajador de Cristo, sea en el cielo o sea en la tierra. Miremos esto, hermanos. Si fuera cierto que el Espíritu Santo fuera un tercer Dios o tercera persona que viene en representación de Cristo, nosotros tenemos que aceptar, y no hay otra manera, de que en efecto el Espíritu Santo es el vicario de Cristo o el anticristo. Y esto debido a que vicario de Cristo en realidad significa anticristo. Es decir, es algo que derrumba el concepto de un Dios trinitario. Si fuera cierto que el Espíritu Santo fuera en realidad un tercer Dios o una tercera persona con conciencia, pues tendríamos que aceptar que viene en representación de Cristo, y si eso es así, entonces sería vicario de Cristo, que es lo mismo que decir anticristo, lo cual es totalmente ilógico. ¿Cómo pudiera ser el Espíritu Santo anticristo? Sobre todo cuando vemos que tampoco ha recibido autorización del Padre para operar en nombre de Cristo. Es totalmente bizarro, porque no hay por ninguna parte en la Biblia una autorización del Padre o de Cristo para que el Espíritu Santo venga en nombre de Cristo. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí, si uno lee este versículo sin analizarlo, uno tendría que aceptar que si el Consolador es un tercer Dios, este viene en nombre de Cristo, y por tanto esto parecería ser una autorización de Cristo para que el Consolador opere en nombre de Cristo. Si ese fuera el caso, el Consolador sería vicario de Cristo y por tanto sería también anticristo. Entonces nosotros vemos que ahí hay un tremendo problema teológico. Un problema que esto que ha dicho este pastor Esteban Bor sale a la luz. Es un problema teológico que parece que no tiene solución. ¿Cómo pudiera ser el Consolador anticristo? ¿Verdad, hermanos? Es algo totalmente absurdo. Tal vez alguien dirá que el anticristo solo puede ser un hombre, como dice en Apocalipsis 13. Pero también recordemos que el apóstol Juan dejó muy claro que también existe el espíritu del anticristo. En este caso, el Consolador siendo espíritu, pues también pudiera tener el espíritu del anticristo. Si nosotros consideráramos que el Consolador es un tercer Dios, este versículo nos declara que viene en nombre de Cristo y por tanto